Continuamos entonces con los percentiles. Son valores que se definen en función del porcentaje de observaciones a las que superan. Como hemos visto la mediana, por ejemplo, el valor que supera A y es superado por no más de la mitad de las observaciones. O sea, es el percentil 50. Pero con esa misma idea podemos hablar de otros percentiles. Por ejemplo, ¿quién va a ser el percentil 30? El que supera A y es supera a no más del 30% y es superado por no más del 70%. Es decir, en términos de los porcentajes hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? O el percentil 60, va a ser el valor que deja por detrás a no más del 60% y por delante a no más del 40%. Siempre si fuera continua es mucho más fácil, ¿no? Uno hablaría del percentil 60 como el que deja hacia atrás el 60% y listo. Entonces, el percentil R de una distribución es el valor que deja a lo sumo el R% de los casos por debajo y 1 menos R% por encima. Su cálculo tiene sentido a partir del nivel ordinal porque si yo estoy hablando de valores menores y valores mayores es porque los valores tienen un orden, lo cual no tendría sentido en un nivel nominal. Entonces, tiene que haber un orden. El subíndice representa el porcentaje de observaciones superados por el percentil y se denomina rango percentilar. Podemos hablar, según cuánto queramos resumir los datos, en centiles, deciles, cuartiles, quintiles. Es decir, son distintos tipos de percentiles. Por ejemplo, centiles, si estoy hablando en términos de 100%, ¿no? de porcentajes. Deciles de 10%, cuartiles de 25%, quintiles de 20%. Es decir, cuando yo quiero resumir con centiles, tengo que considerar 99 valores, que serían los 99 centiles, que determinan 100 intervalos, de modo que dentro de cada intervalo haya como mucho un 1%. Entonces, cuando uno resume por centiles, habla de 99 valores o sea, 99 valores que son los que resumen el conjunto de datos. Entonces, para hablar de centiles, bueno, debería tener muchos datos, ¿no? Porque tendría 99 resúmenes. En cambio, los deciles, estoy partiendo en 10 intervalos, que llamamos decilas. Hablo de la primera decila, que contiene el 10% de los primeros datos, la segunda decila, el otro 10% de los siguientes, y la décima decila sería el 10% superior de la distribución. Entonces necesito 9, que son los deciles, que determinan 10 interdeciles o interdecilas, porque se puede decir deciles o decilas. Entonces tengo 9 deciles que determinan 10 interdecilas. O puedo hablar de cuartiles. Entonces tengo 4 cuartos, ¿no? El primer intercuartil, el segundo intercuartil, el tercer intercuartil, el cuarto intercuartil. O sea, cuartiles hay 3 que determinan los 4 intervalos. O quintiles, que van a ser 4 quintiles que determinan 5 intervalos con el 20% de datos. Entonces todo esto tiene que ver con la cantidad de datos que uno tenga y cuántos quiere tomar para resumir. Vamos a ver los cuartiles, que lo vamos a usar bastante. El primer cuartil, que lo llamamos... ¿Cómo sería el quintil? El quintil serían 4 valores que determinan 5 intervalos y dentro de cada intervalo hay a lo sumo un 20% de los valores. O sea, el primer quintil es el que supera a lo sumo al 20%. El segundo quintil supera a lo sumo al 40%. El tercero al 60%, el cuarto al 80% y el quinto al 100%. ¿Sí? El nombre tiene que ver con la cantidad de intervalos que se consideran. ¿Y por qué dar un resumen? Por ejemplo, se utiliza mucho en economía cuando hablamos de los ingresos de las familias, ¿no? Las familias que estarían, por ejemplo, a partir de la novena interdecila, y serían los grupos de salarios más altos, porque en la distribución de los salarios los que están, ¿no?, en la novena y la décima serían los que están dentro del 20% de salarios más altos. Entonces, ubicar a una persona o una familia en una interdecila les está dando idea del tipo de ingreso que tiene.
Bueno, el primer cuartil es un valor de la variable o promedio de valores, según el caso, como pasaba con la mediana, que supera a lo sumo al 25% de las observaciones y es superado por a lo sumo el 75%. Lo llamamos percentil 20, es el, o así, percentil 25 o cuartil 1. El segundo cuartil es la mediana, precisamente, es el percentil 50. ¿Sí? Ya lo hemos visto. El tercer cuartil es un valor de la variable o promedio de valores de la variable que supera a lo sumo al 75% de las observaciones, equivale al percentil 75. Ejemplo, se midió el tiempo de reacción ante un estímulo de 1000 sujetos y se obtuvo la distribución de frecuencias cuya representación es la siguiente. Acá en este eje horizontal de las abscisas tenemos todos los posibles tiempos de reacción, ¿sí? En centésimas de segundo. Y esta curva de arriba vendría a ser como una especie de polígono de frecuencia suavizado, ¿sí? O sea que ustedes recuerden que las áreas bajo el polígono de frecuencia son proporcionales, o sea, bajo la curva, a la frecuencia. O sea que acá estamos viendo que las mayores frecuencias se dan, por ejemplo, acá entre los 10 y los 30 centésimas de segundo. Es la mayor masa, por ejemplo, por acá, ¿sí? Son minoritarios los que tienen un tiempo de reacción, por ejemplo, superior a 50 centésimas de segundo, que sería nomás esta puntita, o inferior a 2 centésimas de segundo, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que el percentil 50 es este punto, corresponde en este eje al 23,5 centésimas de segundo, o sea, es la mediana, o cuartil 2, este puntito, es porque, acá es una variable continua, así que puedo hablar tranquila de la mitad. La mitad de las personas, esta sería la mitad del área total. Si está bien dibujado, esta es la mitad del área total y esta es la mitad del área total. La mitad de las personas responden en menos de 23,5 centésimas de segundo y la mitad en más. Esta área es la mitad, esta es la mitad. O 50% en menos de 23,5, 50% en más. Si me dicen que el primer cuartil, o sea, el percentil 25 es 16, es que la cuarta parte de las personas responden menos de 16 centésimas de segundo. Esta área es la cuarta parte del total. Toda esta área es de 3/4 partes del total. 75% de las personas en más de 16 centésimas de segundo. Si me dicen que el percentil 1 es 2, este puntito es 2, quiere decir que el 1%, esta área representaría el 1% del área total. El 1% responde en menos de 2 centésimas de segundo y el 99% sería toda esta área en más. No los quiero aburrir, pero esa es la idea. Entonces, a ver, el primer cuartil es este punto, que es el percentil 25. El segundo cuartil es este punto, que es el percentil 50, o mediana. Y el tercer cuartil es este punto, que es el percentil 75. Saben que yo en el examen oral, en el final, muchas veces pregunto, a ver, si en una distribución de puntajes de una prueba de habilidades matemáticas, te dicen que, que 80 puntos corresponde al percentil 90. ¿Eso qué significa? Es una pregunta de examen. Entonces me empiezan a decir la definición general de percentiles, pero no me pueden dar respuesta. O sea, eso es como que estudian de memoria la definición y no la comprenden. Entonces yo les pregunto a ustedes, a ver, en una prueba de habilidades matemáticas, administrada, por ejemplo, a los estudiantes de psicología de la UBA, 80 puntos corresponden al percentil 90. A ver, ¿quién me puede decir qué significa eso? El 90% contestó 80. No, no exacto. 80 supera al 90%. O sea que la persona que se saca 80 puntos está por encima del 90%, ¿sí? No es que el 90% se sacó 80, sino menos de 80. Y el 10% más, ¿se entiende? Díganme, por favor, es importante. Ven, por ejemplo, acá, si yo digo, el percentil 80 es 39, quiere decir que
El 80% es toda esta área, ¿ven? Esta área es el 80%. ¿Sobre qué puntos están? Sobre valores inferiores a 39. Acá está el valor 39. Todos estos valores son inferiores y en su conjunto le corresponde un área de 80%. El 80% tienen un puntaje inferior a 39 y el 20% superior. ¿Está clara la idea? Bueno, esto se usa mucho en psicometría. Muchas veces los puntajes en los test se traducen a percentiles. Ya lo vamos a ver. Es decir que por ahí es poco informativo decir que una persona se sacó 70 puntos, pero si me dicen en qué percentil está, esos 70 puntos corresponden, supongamos, al percentil 60, bueno, digo, bueno, con este puntaje hay un 60% de personas que tienen menos y 40% que tienen más. Me da una ubicación. Sé que estamos ya sobre el final de la clase, así que yo voy a terminar la clase, y son 3 diapositivas para que quede todo grabado, pero si alguien se tiene que ir, se puede ir, ¿sí? Bueno, hay fórmulas para calcular los percentiles en variables continuas. No vamos a dar esa fórmula para no llenar de cosas, pero lo más importante es que tengan la idea y después eventualmente uno puede pedir los percentiles a través del statistics. Le vamos a enseñar a calcularlos en variables discretas que vienen expresadas en distribuciones de frecuencias como esta, ¿sí? En una prueba de memoria administrada a 100 sujetos, se registró el número de palabras que cada uno recordaba después de leerse una lista de 12 palabras. La distribución de frecuencia del número de palabras recordadas por los sujetos se muestra a continuación. 5 personas recordaron 4 palabras, 15 personas recordaron 5, 25 personas recordaron 6 y así, 10 personas recordaron 9. Bueno, ¿cómo calcular acá, por ejemplo, los cuartiles en esta variable que es discreta? Ubicamos en la tabla los valores de menor a mayor, que puede ser así o puede ser al revés. Poner acá 4, 5, 6, 7, 8, 9, no cambia nada. En este caso está el 4 acá y el 9 acá, ¿sí? Hacemos las frecuencias porcentuales, en este caso como son 100 coinciden con las absolutas. Acá simplemente lo que hicimos fue escribir esa tabla en vertical. La F grande porcentual es la frecuencia acumulada desde los valores menores hacia los mayores. O sea, acá tengo 5, 5 más 15, 20, 20 más 25, 45 hasta 100. Y agregamos otra columna que no es imprescindible, pero al principio les puede venir bien, que es la G, que acumula desde los valores mayores hacia los menores. O sea, en 9 se acumula 10, viniendo desde 9 hasta el 8 tengo 10 más 15, 25, hasta el 7, 25 más 30, 55, etc. Si ustedes hubieran puesto esta tabla al revés, o sea, si acá hubieran puesto 9, 8, 7, 6, 5, 4, esta columna habría quedado exactamente al revés, o sea, 100, 90, 75, 45, 25, y esta también habría quedado al revés. Lo importante es que lo que llamamos F siempre acumula desde los valores menores hacia los mayores, independientemente de cómo formen la tabla. Y la G siempre acumula de los mayores a los menores. Entonces, ¿cómo calcular acá, por ejemplo, la mediana? Si dijimos que la mediana es el valor que deja por detrás no más de la mitad y por delante no más de la mitad, la columna que me dice lo que deja por detrás es la F grande, porque acumula de los menores hacia el valor. La que me dice lo que deja por delante es la G. Entonces me fijo acá, ¿dónde se acumula como máximo la mitad de 100, del 100%? Acá en 45, porque acá ya me paso. Entonces, en 6 se acumula como mucho, se acumula el 45%. Me fijo acá, donde se acumula no excediéndome de la mitad, que es 50, acá en 25. O sea, viniendo desde 9, desde los mayores, acá acumulo 25. Entonces, hasta 6 inclusive acumulo 45, desde 8 en adelante acumulo 25, con lo cual el que cumple la definición de mediana es 7. Porque cuando miro para atrás no me paso de la mitad y cuando miro para adelante no me paso de la mitad. El 7 en sí tiene su propia frecuencia porcentual que es el 30%, ¿no? O sea, el 30% se sacó 7, 7 palabras recordadas y
el 45% recordó menos de 7 palabras y el 25% recordó más de 7 palabras. Entonces la mediana es 7. Bueno, ¿cómo se calcula el primer cuartil? Con el mismo criterio, pero buscando en la F que no me vaya de 25 y en la G que no me vaya de 75. Entonces, no me voy de 25 acá en 20, que corresponde a 5. Acá no me voy de 75 acá en 55, que corresponde a 6. En el medio está el 6. El 6 tiene su propia frecuencia, el 25%. Los menores a 6 no son más de la cuarta parte, porque son un 20%. Los mayores a 6 no son más de las 3/4 partes, porque son un 55%. El tercer cuartil. Bueno, misma idea, pero ahora lo que se acumula por debajo, por detrás, no tiene que excederse de 75. Bueno, acá justo llego a 75, no me excedo, corresponde a 7. Por delante, 25, está acá, corresponde a 8. Como a diferencia de antes, entre 7 y 8 no hay nada, hago el promedio. Entonces hago 7,5. Y acá sí se cumple que exactamente el 75% es inferior y el 25% es superior al tercer cuartil. Si acá hacen el tema de los vagones que yo les dije hoy, es exactamente lo mismo. Da lo mismo calcular esto de esta manera, ayudándose con esta otra columna, que pensando en los vagones. Aclaro que cuando esto se calcula con un software como podría ser el Statistics, podría haber pequeñas diferencias de decimales en el cálculo de los cuantiles, porque lo hace con algún otro criterio donde pondera como hace como una especie de cálculo de variable continua y pondera lo que está antes y lo que está después. Entonces, pero como son resúmenes, tampoco es tan importante que haya algunas pequeñas discrepancias. Hay una equivalencia entre los percentiles, es decir, yo puedo referirme al decil 1, el que supera el 10% como máximo, como el percentil 10. El decil 2 es el percentil 20. El cuartil 1 es el percentil 25. Y así sucesivamente. Tasas. En el nivel nominal, las tasas se utilizan para representar información, no es otra cosa que la frecuencia relativa o porcentual correspondiente a una categoría en particular. Por ejemplo, resultado de la entrevista de admisión. Admitido como paciente, no admitido y total. ¿Sí? Entonces hubo 200 personas, 150 fueron admitidas, 50 no fueron admitidas, pasado a frecuencia relativa es 0,75, 0,25, la proporción de pacientes admitidos es del 75%, es una tasa. La tasa es una frecuencia relativa, expresada en términos de frecuencia relativa o porcentual. O sea, podría decir 3/4 también, ¿no? Puedo decir 75%, puedo decir 3/4, es equivalente. 3/4 como frecuencia relativa, 75% como porcentual. Así que no es una novedad, digamos, simplemente la tasa sería aludir a alguna frecuencia relativa porcentual de un valor de la variable. Pero hay una diferencia con la ratio, que vamos a ver ahora. La tasa de mortalidad de personas entre 25 y 34 años por accidente de vehículos en México en 1972 fue de 12,6 por cada 100.000. De cada 100.000 accidentes de vehículos, la mortandad fue de 12,6. Es como un promedio, obviamente. El dato debe entenderse como que el total sobre el que se calcula es el de personas de ese grupo de edad, ¿no? De 25 y 34 años que tuvieron accidentes de vehículos. Se obtiene dividiendo el total, la cantidad de ocurrencias, muertes, nacimientos, casos nuevos de enfermedad, etcétera, en el momento especificado. Eso es la tasa, lo que vimos hoy recién, con admitidos, no admitidos. Pero la razón o ratio es el cociente calculado entre dos conjuntos que no contienen elementos en común. Por ejemplo, el grupo de estudiantes de psicología que cursó estadística en 2010 constaba de 1.050 mujeres y 280 varones. Si yo quisiera hacer la tasa de masculinidad, ¿cuál sería? Hacer 280 dividido el total, que sería 1.050 más 280. Eso sería la tasa, la frecuencia relativa. Pero la razón de masculinidad, o sea, la ratio-razón, es hacer esta cantidad de varones sobre la cantidad de mujeres por 100. O sea, 280
dividido 1050 por 100, que da 27. ¿Y cuál es la interpretación? Que por cada 100 mujeres que había 27 varones. Es diferente de la interpretación de la frecuencia relativa, ¿sí? Que es el porcentaje del total. La frecuencia relativa se interpreta como el total. A ver, les voy a hacer la cuentita para decirles exactamente en este caso. Si yo hubiera hecho la frecuencia relativa de varones, habría hecho 280 dividido la suma, o sea, el total, 1050 más 280. Habría dicho que en 2010 el 21% eran varones. O sea, de cada 100 estudiantes, sin discriminar el sexo, 21 eran varones. Esa es la interpretación de la tasa o frecuencia relativa. Pero acá estoy diciendo 27 es la ratio, quiere decir que si yo considero 100 mujeres, de ese grupo de 100, por otro lado habría 27 varones. 27 varones por cada 100 mujeres. Es decir, en un grupo de estudiantes, si hay 100 mujeres, hay 27 varones. Si hay 200 mujeres, habría 54 varones. ¿Ven la diferencia de la interpretación? Esa es la ratio. Es el total de un grupo sobre el total de otro grupo que no tienen elementos en común. Mientras que la tasa sería el total de un grupo sobre el total de sujetos, donde sí están, donde el numerador formaría parte del denominador, ¿no? Porque acá, si hiciera la frecuencia relativa, haría 280 dividido 1050 más 280. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos terminando por acá. Y ahora podemos quedarnos con las consultas.